Hola, ¿qué tal? Llegamos a nuestra cuarta sesión. Esta es la etapa de la salida de Egipto y el vagar en el desierto. Vamos a ir caminando en dos libros muy importantes de la Biblia, que es el libro del Éxodo y el libro de los Números. Si regresamos al video anterior, recordamos que fue la época de los patriarcas, en donde vimos toda la historia de Abraham y sus descendientes, y terminamos en la tierra de Egipto, cuando azota la hambruna y los hijos de Jacob van a pedir víveres y comida al pueblo de Egipto, y ahí está José. Bien, nos quedamos ahí y después se va a cumplir la profecía que Dios le hace a Abraham en el capítulo 15 del libro del Génesis, donde le dice que 400 años pasarán en un pueblo extranjero y serán esclavizados. Y así es, el libro del Éxodo va a iniciar diciendo eso, que ya el pueblo de Israel, y es pueblo de Israel porque recordamos que a Jacob le cambia el nombre Dios, y ya no será más Jacob, es decir, tramposo, sino va a ser Israel el que pelea contra Dios. Y vamos a ver qué pleitos, ¿sí? Y en este libro inicia hablándonos de que surge un faraón que no conoce a José, y que al darse cuenta que los israelitas están siendo numerosos, él va a poner una póliza para que esto disminuya poco a poco. Y tiene dos planes muy importantes. El primero es matar a todos los varones. Y entonces les da el encargo a las parteras. Sin embargo, las parteras, dice la palabra de Dios, que tienen miedo a Dios, tienen temor de Dios. Y entonces no lo hacen. El faraón, en su enojo, les reclama y dicen, es que las israelitas, ¿verdad? Las mujeres son tan fuertes que cuando ya llegamos ya ha nacido el bebé, ya no podemos hacer nada. Entonces el segundo plan del faraón es ahogar a los hijos de los israelitas, es decir, arrojarlos al río Nilo, ¿sí? Y entonces desde ahí es donde surge algo bien importante, porque recuerden esa frase, tú cosechas lo que siembras. Y entonces atención con esto, porque algo le va a pasar al pueblo de Israel que va a ser sumergido también en las aguas. De ahí encontramos que un niño que es intentado ser arrojado a las aguas es rescatado. Y entonces por ser rescatado le va a tener ese nombre. ¿Y cómo se dice en hebreo rescatado entre las aguas? Moisés. Exactamente, eso significa. Y es rescatado nada menos y nada más que por la hija del faraón, y se enamora de ese chiquillo. Y de ahí miramos que rápidamente pasan 40 años y Moisés ya es un adulto que ha crecido bajo la corte del faraón. Y un día nos cuenta la historia que se da cuenta que un egipcio está maltratando a uno de sus hermanos, a un hebreo, a un israelita, y él voltea para todos lados y le mata. Entonces, este rumor, esta experiencia llega a oídos del faraón, y entonces Moisés tiene que huir y se va a la región del desierto de Madián. Entonces de ahí surge la palabra de patitas, ¿para qué las quiero? ¿Sí? Y ahí vaga por 40 años. Vaga por 40 años. Y entonces en esta experiencia se encuentra una vez con Dios. ¿A qué edad? A los 80 años. A los 80 años dice que le atrae una zarza que no se consumía. Y entonces cuando se va acercando, se oye una voz que es de Dios que le dice, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Y le dice, he escuchado la aflicción de los israelitas y he venido a liberarlos. Y entonces le encarga, ve al faraón y pídele que los libere. Entonces Moisés va a preguntar, bueno, y cuando vaya con ellos, ¿quién les voy a decir cuál es tu nombre? Y de ahí surge este nombre tan sagrado que lo conocemos como el tetragrama, que va a decir, yo soy el que soy. Luego añadió, tú hablarás así a los israelitas, yo soy, me envió a ustedes. Sí, el tetragrama. Y esta palabra es Yahweh, Yahweh en hebreo. Cuando Dios le da su nombre, Moisés pone una objeción, que él no es hábil para hablar. De hecho, se habla de que tiene un impedimento en el habla. Y entonces Dios le dice, lleva a tu hermano a Aarón.
Como esto no va a ser fácil, vamos a darnos cuenta que Dios va a enviar 10 plagas. Pero no tenemos que tomar las 10 plagas tan a la ligera, porque cada de las primeras 9 plagas nos va a hablar de que hay una dificultad muy grande. Dios va a sacar a los israelitas de Egipto, pero lo más difícil que va a pasar es de que Dios tiene que sacar a Egipto del corazón de los israelitas. Han pasado 400 años, han agarrado sus costumbres, están agarrando su religión, están mirando a sus dioses. Entonces cada una de las plagas, voy a hablar solamente de las 2 primeras, van a representar los dioses de los egipcios. Por ejemplo, ellos adoran al río Nilo. ¿Y cuál es la primera plaga? Pues convertir las aguas del río Nilo en sangre. Entonces, ¿qué sucede? No tan solo está diciendo yo soy el Dios superior de todos los dioses, sino que va a decir que tiene dominio y va a parar la economía, porque en ese tiempo todo se maneja a través del agua, ¿no? Las embarcaciones. Entonces la economía viene a un desastre y el Dios era Hapi. Sí, así se llamaba en egipcio, Hapi. Entonces podemos decir que cuando eso sucedió, los egipcios ya no eran happy, ¿no? Ya no estaban felices por ello. El segundo es el de los sapos, y que es otro de los dioses, porque ese va a ser el dios Hept, ¿sí? Y que significa la fertilidad, que es el tiempo de la primavera, cuando los sapos inician, es decir, que se van regenerando. Y entonces, ¿qué? Surge en los sapos, y entonces, es decir, que Dios tiene poder sobre cada uno de ellos. Y así todas, hasta que llegamos a la plaga número 10, en donde va a iniciar la alianza. Y esto va a ser bien importante, porque vamos a irnos al capítulo número 12 del libro del Éxodo, y en donde se va a realizar una alianza, y Dios va a dar las indicaciones. Ese capítulo va a ser bien importante, una por una, de lo que tienen que hacer. Y entonces va a decir que el 10 de ese mes tome cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia, y les va a dar las indicaciones, y de ahí van a salir. ¿Cómo se dice salir? En griego, éxodo. Van a tomar el camino a la salida. Entonces van a tomar sus provisiones y van a caminar, y va a iniciar esa nueva alianza. Y de ahí que van a matar a un cordero, van a dar las condiciones, van a tomar un poco de ello, van a comer el cordero, y con la misma sangre van a poner la sangre del cordero en la entrada de su puerta, en los postes de la puerta de su casa, para que cuando pase el ángel exterminador, que la 10ª plaga es el exterminar al primer hijo, al primogénito de los egipcios, el ángel pase y no mate a los hijos primogénitos de los israelitas. Y entonces de ahí estará una alianza. Bien, entonces esta alianza va a llegar a su culmen en el capítulo 24 del libro del Éxodo, en donde miramos que Moisés va a recibir los 10 mandamientos. Pero mientras Moisés sube a recibir los mandamientos, vamos a dar cuenta que el pueblo se rebela. Y como dice la palabra de Dios, que se tardó mucho Moisés en ese encuentro con Dios, entonces van a pedirle y van a forzar a Aarón para que les haga un Dios. Y entonces ponen todas sus joyas, las funden, y surge ¿qué? Surge un carnero. Y ese carnero va a decir, este es el Dios que nos liberó de Egipto. Moisés, cuando baja y se da cuenta que hay fiesta aquí, que están haciendo una idolatría, rompe las tablas, si las quiebran frente de ellos, que significa ustedes han roto, como símbolo de decir, ustedes han roto la alianza con Dios. Y cuando se rompe la alianza con una alianza, uno de los dos va a recibir las maldiciones. Porque cuando se hace una alianza, dice, si no se cumple, habrá maldiciones. De aquí vamos a ver quién y cuál es una de las maldiciones: la muerte. ¿Y quién va a recibir? ¿El pueblo de Dios, los israelitas, o Dios mismo va a cargar con esa maldición? ¿Sí? Entonces Moisés los forma y les dice, a ver, los que quieren seguirme, de este lado los pone. Y los otros los forma del lado de la
China oriental, dijéramos, así muy tranquilos, ¿verdad? Y entonces surge que hay gente que se quiere regresar a Egipto, y los de acá se quieren regresar a Egipto y no quieren seguirme de este lado. Surge la tribu de los levitas que ante esa experiencia de querer retornar a Egipto y abandonar a Dios, el que los está liberando, matan a todos los que quieren regresarse a Egipto. Y entonces Dios dice, por haber hecho eso, ustedes se han hecho a sí mismos sacerdotes. Y aquí sucede algo increíble, porque entonces viene lo que es el kadosh en hebreo, que es la separación. En primer lugar, todo el pueblo era sacerdotal, pero ahora solamente los levitas van a ser la única tribu sacerdotal, y precisamente es de la línea de Aarón. Bien, y entonces en esta experiencia vamos a recordar que comienza la construcción del tabernáculo, ¿sí? La construcción, es decir, de la presencia de Dios, van a caminar con la presencia de Dios. Y en todo este caminar Dios les va a dar un alimento muy especial. ¿Qué es eso? Exactamente, les estoy diciendo, pero en español, lo que les va a dar. ¿Qué es eso? Y entonces van a decir los israelitas, maná. Y esto es maná. ¿Qué es eso? Traducido, y ese va a ser el alimento. ¿Qué es eso? Lo que les va a dar. Y ese va a ser el alimento de los israelitas para mantenerlos en ese caminar. En ese caminar va a ser todo un entrenamiento, y va a ser un año que se establece en el Sinaí, en donde va a empezar el culto, y van a entrar solamente al lugar, surge el lugar santo de los santos, en donde va a estar el arca de la alianza. Si lo quieren mirar en el capítulo 35 del Éxodo, van a mirar cómo Dios pide que se construya esa arca de la alianza, y va a contener 3 cosas esa arca de la alianza, y eso lo vamos a ver en el libro de los Hebreos en el capítulo 9, en donde dice que contiene una vasija de oro, contiene el maná, ¿sí? El alimento, como prueba de que Dios está cuidando de ellos. Segundo, va a contener las tablas de la alianza que se las acaba de dar a Moisés. Para esto, cuando les he dicho que la ha roto, Moisés tiene que volver a subir para que le vuelva a dar las tablas, y esas son las tablas que Dios ha restituido la alianza, la nueva alianza. Y tercero está la vara de Aarón, que va a significar la realeza, lo sacerdotal. Y entonces, si ustedes recuerdan, a María, la mamá de Jesús, le llamamos precisamente la nueva arca de la alianza, porque contiene esos 3 elementos. Que Jesús es el nuevo pan vivo, el maná, que es la palabra hecha carne, la ley, y que es el sumo y eterno sacerdote, la vara de Aarón. Bien, entonces de ahí inicia ese entrenamiento, como les decía, de un año, y se establece para la opción de continuar ya hacia la tierra prometida. Entonces de aquí va a haber algo bien importante, va a venir una prueba. ¿Y cuál es esa prueba? Y de aquí nos vamos a incursionar en el libro de los Números, porque se va hacia el norte, a la región junto al Mar Muerto, y en esa región del Mar Muerto van a mirar desde ahí la tierra prometida, ¿sí? Y de ahí es Canaán, y van a mandar a 12 jóvenes a espiar a ver si es posible conquistarlo. Y entonces, de esos 12 jóvenes son un joven de cada una de las tribus. Y cuando regresan, dan el informe, y 10 de ellos dicen, no hay manera de poder entrar a conquistar esa tierra. Y 2 de ellos, que vamos a recordar mucho sus nombres, uno es Josué y otro es Caleb, van a decir, claro que sí podemos. Claro que sí podemos. Y entonces de ahí vienen consecuencias. ¿Por qué? Porque otra vez los 10 dicen que miraron gigantes. Entonces ellos se miran y dicen, con nuestras propias fuerzas no podemos entrar con nuestras propias fuerzas. ¿Recuerdan la primera pregunta? ¿Pueden confiar en mí? Y Josué dice, claro que sí podemos confiar en ti, claro que sí la podemos conquistar. Y entonces de ahí dice, Dios, por haber hecho esto, pasarán por cada día que estuvieron espiando un año en el desierto. Y va a decir, todos los mayores de 20 años no entrarán. Se les va a dar esta tierra, esta nueva tierra, la posesión a la nueva generación, a los menores de 20 años. Y entonces esa es la razón de vagar. Y entonces, ¿cuántos días estuvieron espiando? 40 días, lo cual no se transforma
en 40 años. Estos 40 años vagando en el desierto va a ser el nuevo entrenamiento para esos jóvenes, la nueva generación que entrará a tomar posesión de la tierra prometida. En esos 40 años, los que son mayores de 20 años empezarán a morir. Y vamos a mirar qué le pasa también a Moisés. Porque en el libro de los Números vamos a encontrar dos historias muy importantes. Y en las dos se refieren cuando el pueblo de Israel va a decir, tengo sed. Y como están en el desierto, Moisés va hacia Dios y le dice, Dios, con tu vara toca esa roca y de esa roca saldrá agua viva. Sí, esa roca y saldrá agua viva. Moisés va, toca la piedra, la roca con su cayado, con su vara y surge agua viva. Pero la segunda vez va nuevamente el pueblo a decir, tengo sed. Y entonces Dios le dice a Moisés, háblale a la roca. Y Moisés, en lugar de hablarle a la roca, vuelve a estrellar su vara contra la roca porque está molesto y surge el agua. Pero Dios le dice, por haber hecho esto, no entrarás a la tierra prometida. Es decir, cuando el líder desobedece y pone en mal a Dios, hay consecuencias. Entonces vamos a mirar que Moisés va a caminar esos 40 años, pero se va a quedar contemplando de lejos al pueblo, a la nueva tierra, y no va a entrar y no va a haber ni siquiera quien entre. Le dice, ahora en tu lugar el que va a entrar es ese joven, Josué, el que confió en mí. ¿Sí? Y entonces vendrá como van a venir los jóvenes y han informado, vendrá una preparación para entrar a ese nuevo pueblo, a conquistarlo, Canaán. Y allí en Canaán hay un Dios que ellos adoran, que va a estar escuchando ese nombre continuamente, es Baal. Y que tiene una historia muy interesante, pero porque es un dios de los cananeos, pero es el dios de la fertilidad. ¿Y qué significa todo esto? Pues implica especialmente unos ritos sexuales. Entonces Dios les dice que los jóvenes no se mezclen con las mujeres de los cananitas, ni que los cananitas varones se casen con las mujeres de los israelitas. Y entonces el libro del Deuteronomio, que es uno de los libros complementarios, el cual altamente les recomiendo leer, aunque no está en nuestro programa, va a ser como el último testamento de Moisés, instruyendo a esa nueva generación, a esos jóvenes, para decirles, tengan mucho cuidado, porque van a entrar a una cultura, van a entrar a un pueblo que no conoce a Dios, al Yahvé, al que libera, sino hay un Dios ahí, ídolos, ¿verdad?, que va a esclavizarlos. ¿Y por dónde los va a esclavizar? Por la sexualidad. Y entonces vamos a mirar cómo si la nueva generación va a lograr dar ese paso. Y entonces me encantaría leer, y a todos les recomiendo este libro, pero en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio va a decir, escucha Israel, el famoso Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En hebreo, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Átalas a tu mano como un signo y que estén como una marca sobre tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en sus postes. De ahí es exactamente el por qué insiste tanto que esas leyes se queden grabadas en la nueva generación. Yo solamente quisiera preguntarte algo. ¿Estás educando a tus hijos para que entren en esta nueva cultura, o solamente los estás dejando libres para que ellos encuentren su propio camino?
en el próximo video vamos a mirar la nueva etapa que va a ser la conquista de esa tierra prometida, y te dejo de tarea que leas el libro de Josué y el libro de los jueces. Hasta la próxima.